cordial saludo para los colegas que en este momento nos están acompañando a nuestras invitaciones que hace el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, particularmente en este espacio que denominamos Estudiemos, que no es más que un coloquio de 45 minutos con un tema específico y con un conferencista que en su experticia trata de plantearnos algunas inquietudes. Una cordial bienvenida a todos, particularmente a nuestra invitada de hoy, la doctora Cecilia, al doctor José Agustín, Ginette, qué bueno que estén con nosotros. La presentación formal de la doctora Cecilia la dejo al final para darle a ella el uso de la palabra. Quiero empezar también por darle los agradecimientos al Colegio de Abogados Rosaristas, particularmente a su señora presidenta, Jimena Valdés, y a Álvaro Pío Jaramillo, siempre receptivos a todas estas actividades por ayudarnos a la difusión, a la publicidad de todos estos eventos. Y por supuesto también a ti, Ceci, porque sé que haces parte de la junta directiva de nuestro Colegio de Abogados Rosaristas. Bueno, como lo estábamos aquí charlando, era importante hablar de este tema, de esta ley 2442 del 24, que apenas fue sancionada en enero de este año y que realmente llama poderosamente la atención porque en algunas conversaciones escuchaba de que este este divorcio requería de un acuerdo y yo decía, no señor, es la posibilidad que le permite a un cónyuge solicitar el divorcio sin el consentimiento del otro. Eso es lo que dice la ley. Y adiciona entonces al artículo 154 del Código Civil, y seguramente en eso se va a detener la doctora Cecilia, un numeral más, el numeral 10, en donde dentro de las causales del divorcio dice 10, la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Pero también sé si esta ley conlleva modificaciones a otros artículos del Código Civil. El artículo 160 respecto de los efectos del divorcio. El mismo 411. ¿A quién se deben alimentos? Que adiciona también un numeral, que es el numeral 13. Lo digo muy abuela pluma porque, insisto, tenemos a nuestra experta invitada. Y estudiábamos este tema fuera de cámara con Cecilia y decíamos, claro que la ley tiene aspectos positivos. ¿Cómo no? Este tema de la autonomía personal, en donde un cónyuge puede solicitar el divorcio sin necesidad de demostrar causales específicas, solamente respetando el libre desarrollo de la personalidad y la decisión individual. ¿Cómo no? La agilización del proceso. Ya no tiene que ponerse a probar causales específicas que se exigen respecto de las otras. Protección en casos de violencia, en fin. Pero también hay que mirar esas sombras que denominamos y son esos aspectos negativos. Pues yo entiendo que, Cecilia, me corregirás, habrá congestión judicial, porque ante la posibilidad de que más personas soliciten el divorcio, eso puede aumentar la carga en el sistema judicial. Puede darse complejidad de acuerdos. Cecilia va a detenerse a explicar ese tema. Y algo que me preocupa muchísimo es el impacto que pueda tener en la institución matrimonial, un debilitamiento de la familia como institución. Me caso porque sí y me descaso porque sí también. Pero hay que buscar entonces, pienso, el equilibrio, en donde el divorcio unilateral no se convierta como en una puerta giratoria, pero tampoco obligue a personas a permanecer en matrimonios disfuncionales. Este tema tan importante no podía tener otra voz que la de la doctora Cecilia Díez Vargas,
Cecilia tiene todos los pergaminos habidos y por haber, todos los reconocimientos que la vida le ha dado por su empuje, por compartir conocimientos de un especialista en derecho de familia, en derechos humanos, derecho internacional humanitario. Ha aportado mucho en este tema de la niñez, en el tema de la familia. Uh, eh, pero yo reconozco dos aspectos, Cecilia, que me parece importante no pasar desapercibido. El que se tuviese reconocida como profesora emérita de nuestra alma mater, y tal vez algo importante que me parece bueno que lo conozcan, ese premio a la excelencia en docencia en la categoría inspiradora. Con esto de categoría inspiradora nos está mostrando tu verdadera condición como mujer. Pero por encima de estas dos que me rescato, quiero terminar rescatando y diciendo lo siguiente. Estás aquí porque en tu condición de mujer y contigo estoy rindiendo un homenaje a todas las mujeres con ocasión del Día Internacional de la Mujer pasado. ¿Quién mejor que tú? Una excelente madre e hija, una abuela alcahueta y una amiga incondicional. De manera que te cedo el uso de la palabra y el auditorio espera por ti, querida Ceci, nuevamente nuestros agradecimientos. Querida Anita, muchísimas gracias. La verdad que inmerecida presentación. Simplemente me ha acompañado un lema en mi vida que es servir y creo que moriré sirviendo. Amo mis estudiantes en todos los niveles y por lo tanto te agradezco infinitamente la invitación. Yo creo que el doctor Armenta hace un comentario en el chat y dice que los jueces debían de, yo lo voy a decir en otra forma, y los magistrados debían de estudiar un poquito más para expedir las leyes. Yo les voy a pedir unas disculpas desde ya. Voy a ser muy metódica artículo por artículo para poder entrar a entender la ley y hacer las críticas pertinentes con el respeto absoluto hacia los congresistas de nuestro país, porque se lo merecen todo y la doctora Anita nos decía algo, partimos de algo muy positivo, que tenemos una ley, pero que no quiero que sea una ley de difícil aplicación para los jueces y de una ilusión total para algún cónyuge porque eso es lo que se ha percibido, que es una ilusión total. Para llevar un orden, simplemente voy a permitirme compartir unas diapositivas que espero me digan si ya las miran en pantalla. Sí, señora. Exactamente. Entonces, doctora Anita, con su anuencia, debo decirles que el 27 de diciembre del 2024 conocimos lo que se denomina la Ley 2442, por medio de la cual se permite por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges el divorcio. Y eso tiene un impacto. Ah, hoy amanecí aburrida, entonces yo lo inicio. Pero no es así. La verdad no es así y a eso es lo que me quiero dedicar a aterrizar. Y viene el artículo primero y dice, incorpora a la legislación civil una causal que permite el divorcio por la sola manifestación de voluntad de uno cualquiera de los cónyuges y se dictan otras disposiciones. Y otras disposiciones que sí nos confunden la vida. ¿Por qué? Porque vámonos al artículo segundo. El artículo segundo adicionó un numeral al artículo 154 del Código Civil y el 154 del Código Civil son las causales de divorcio, que es el artículo sexto de la Ley 25 de 1992. ¿Y qué dijo? Hasta el noveno, que era el mutuo acuerdo, ojo, acordémonos que empieza por relaciones sexuales extramatrimoniales y termina en la octava por la separación de cuerpos de hecho judicial, de cuerpos de hecho judicial superior a 2 años, y noveno, mutuo acuerdo, adiciona uno décimo y nos dice la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Y esto suena muy bueno para aquella persona que ya verdaderamente entienda resquebrajada su vida matrimonial, la otra persona no acceda
a romper o a terminar ese vínculo y tenga que permanecer unido como lo vemos a diario. Entonces uno dice, sí, claro, esto es una solución, la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Pero ya sí viene el artículo tercero a confundirnos la vida. ¿Y qué hizo la ley? Modificó el 156 del Código Civil. Y es un artículo demasiado extenso que lo vamos a ver pormenorizadamente para tratar de entenderlo. Y en su inciso primero habló de legitimación y oportunidad para presentar la demanda. Y me permito leerlo porque lo transcribí para que me entiendan cuáles son los comentarios. Dice, el divorcio solo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, coma, con excepción de lo previsto en el presente artículo con respecto a la causal décima del artículo 154. Y ahí viene una primera parte. Y la segunda parte de ese primer inciso dice, la demanda de divorcio podrá presentarse en cualquier tiempo sin límites de caducidad. ¿Qué tenemos que entrar a analizar? La excepción prevista en la parte primera de este artículo alude única y exclusivamente a quien pueda demandar el divorcio y no alude al tiempo en que pueda hacerlo. Esa es la primera aclaración. Y pienso que es demasiado importante. No alude sino al titular de la acción, no al tiempo en que pueda ejercer la acción. La segunda parte, o sea, la demanda de divorcio podrá presentarse en cualquier tiempo sin límites de caducidad. Pues, ¿qué es? Es una fórmula que cobija a toda demanda de divorcio. A todas demandas de divorcio las cobija. No hay caducidad, como se dispuso desde el 2010 mediante la sentencia C985, cuando declaró inexequible la caducidad. Y por lo tanto, no entiendo por qué repite esta misma situación en que termine el inciso primero, la repite al final del inciso segundo, como lo vamos a mirar también. Entonces, ¿qué debo de recalcar con relación a este inciso primero? El apartado último del inciso segundo de este artículo 156, pues es una repetición inútil, completamente inútil. Y yo no hago ver sino esa repetición en el inciso segundo, pero si vamos a mirar la ley, lo repite varias veces. Entonces, queda claro que simplemente la excepción solamente alude a quien pueda demandar, no al tiempo en que se pueda demandar. Esto con relación al inciso primero. Vámonos para el inciso segundo. Y miren lo que dice el inciso segundo. Cuando se pretenda la obtención de reparaciones económicas o cualquier otro tipo de sanciones, deberá presentarse la solicitud sobre reparaciones económicas o sanciones dentro del término de 2 años. Y ahí coordina con lo que les comenté en el inciso primero. Solamente alude la caducidad cuando se vayan a pedir reparaciones económicas o cualquier tipo de sanciones. Y dice, dentro del término de 2 años. Y lo separa. Respecto a las causales una y séptima, el término se contará desde que se tuvo conocimiento de los hechos. Y respecto a las causales 2, 3, 4 y 5, el término se contará desde cuando sucedieron los hechos. Esto quedó claro, esto no tiene pues ninguna discusión, no tiene ninguna interpretación. Entonces, ¿qué podemos concluir? La caducidad afecta las pretensiones económicas. Aquellas pretensiones económicas o sanciones que se formulen en la demanda de divorcio, pero no afecta a la pretensión de divorcio. Miren que son dos situaciones muy claras. Uno es pedir el divorcio. ¿Y qué es pedir el divorcio? Que se me disuelva el vínculo matrimonial o que cesen los efectos civiles del matrimonio religioso.
Entonces, la caducidad no afecta sino las pretensiones con relación a reparaciones económicas o sanciones de cualquier tipo. Y como habla la ley, simbólicas. Eso me parece bien, pero con esa claridad. La caducidad no afecta la petición del divorcio. Esa sí puede ser en cualquier tiempo. Y me paso al inciso, no, y en el mismo inciso segundo, que fue lo que les mencioné al principio, miren lo que dice. En todo caso, la demanda de divorcio que no contenga fines económicos o de sanciones podrá presentarse en cualquier tiempo. Ese podrá presentarse en cualquier tiempo es una repetición inútil. Y sí, ojo, incluir esta oración final puede ser fuente de equívocos. Por lo que ya les dije, no afecta sino las prestaciones económicas o sanciones o la reparación integral. No afecta la petición del divorcio. Esa puede ser en cualquier tiempo, sin ningún problema. Pero debo de reiterar que así lo establezca la ley, por eso me permití con el respeto de ustedes transcribir. Se deben entender que la demanda de divorcio, ¿qué busca? Busca la terminación del vínculo, la disolución del vínculo, y por ello se puede presentar en cualquier momento, en cualquier época. Si se adicionan pretensiones económicas o relativas a sanciones, pues son estas las que se decaerán por la caducidad. No la pretensión del divorcio, sino todas aquellas situaciones económicas o relativas a sanciones son las que quedan afectadas por la caducidad. Pero el hecho, ojo, de que estén incluidas en la demanda no le impedirá a ningún juez de familia de la República decretar el divorcio. No se pronunciará sobre estas y aplicará la caducidad, pero el divorcio lo tendrá que decretar por obligación, porque es que vuelvo y reitero, la caducidad no afecta la petición del divorcio. Afecta es la solicitud de reparaciones económicas o sanciones de cualquier tipo. Espero haber sido clara y por lo tanto para seguir al inciso tercero del mismo artículo tercero de la ley 2442. Y es muy extenso, por eso me permití sacarlo inciso por inciso, para poder que lo pudiéramos entender. En cuanto a la causal tercera, dice el inciso tercero. ¿Y cuál es la causal tercera, queridos doctores? Facilísimo. Dice, dice la causal tercera, los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. Sobre eso hemos tenido muchísimos pronunciamientos de la Corte Constitucional, empezando por la sentencia SU 080 del 2020 que nos cambió el panorama, nos cambió un poquitico el panorama del ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, en cuanto a esta causal, se hace especial mención en la ley cuando esté debidamente probada y lo deja claro. Esa causal de ultrajes o maltrato cruel debe estar debidamente probada. Toda vez que cuál es la consecuencia directa, la reparación integral, como nos lo dijo esa sentencia que ya mencioné, luego la extendió a la unión marital de hecho, sin ningún problema, eso ya lo tenemos claro. Entonces dice la ley, esa tercera causal debe estar debidamente probada y ahí sí habrá lugar directo a la reparación integral. ¿Y qué incluye? Reparaciones económicas, reparaciones simbólicas, como aquello que pida perdón en público. Esa es una reparación simbólica. Eso me parece bien. A favor de la persona víctima de la violencia, y aquí hago un paréntesis. Víctima de la violencia en el contexto familiar, cuando estemos hablando de nuestra ley civil. ¿Por qué? Porque acordémonos que desde el 2021, mediante la ley 2126 del 4 de agosto de ese año, nos cambió el panorama de la violencia y ya no se denomina violencia intrafamiliar, se denomina violencia en el contexto familiar. ¿Por qué? Porque amplió el círculo donde pueda tipificarse esa violencia. Eso fue lo que dio lugar a que la ley 2126 del 2021 nos hablara de violencia en el contexto familiar.
Ahora, si la vamos a tomar desde el punto de vista penal, el delito no ha cambiado. El delito sigue siendo violencia intrafamiliar. Pero vuelvo y reitero que si debemos de hacer la gran diferencia, porque la 2126 nos introdujo un panorama muy amplio. Ya no se necesita vivir bajo un mismo techo para que se pueda tipificar violencia. Yo ya no tengo que probarle a un comisario o comisaria de familia, no le tengo que probar que yo hacía unidad doméstica con el ofensor o con el agresor. Yo no le tengo que probar eso. Lo que antes de la 2126 le tenía que probar que había unidad doméstica. Entonces, queridos, todos los que están vinculados, queridos doctores, con el respeto absoluto, creo que es fundamental esos dos conceptos en este momento para en esa misma forma entender nuestra ley 2442. Estas reparaciones deberán ser, pues es tan profundo el tema de la tercera causal que se pueden aún, ojo, aún ser declaradas de oficio por parte de un juez. No las puede dejar de largo, no las puede pasar con el discurso de decir, como no fueron pedidas, pues no, no le está permitido a los jueces de familia actuar en esa misma forma. Entonces, bien importante tenerlo en cuenta. Pero viene el inciso cuarto del mismo artículo tercero de la ley 2442. ¿Y qué dice? Respecto a la causal décima, que es la nueva que introdujo la 2442, cualquiera de los cónyuges podrá presentar la demanda de divorcio en cualquier tiempo. Muy bien. La cual deberá estar acompañada de una propuesta. Y ahí viene un eje fundamental de la ley. La cual deberá estar acompañada de una propuesta de divorcio que contenga las medidas que hayan de regular los efectos del mismo, es decir, que hayan de regular los efectos del divorcio. Y el demandado, y le pone ya la tarea única al demandado, y dice, el demandado solamente podrá oponerse al contenido de la propuesta, no se podrá oponer al divorcio. Y eso es bien importante para darle importancia entonces al título de la ley, porque si no, entonces seguiríamos en las mismas. Entonces, vuelvo y le repito, el demandado solamente se podrá oponer al contenido de la propuesta. ¿Cómo? Ah, pues proponiendo otra propuesta diferente, una propuesta distinta, una propuesta nueva. Y ya vamos a mirar el contenido de la propuesta. Pero yo creo que ahí sí hubo un vacío en la ley, que al demandado le está dado también presentar demanda de reconvención, que se lo impide. Y allí es donde cambia la naturaleza del proceso. No va a ser tan unilateral, tan rápido, porque se va a convertir en un proceso contencioso. Y más adelante vamos a certificar lo que estoy diciendo. Se va a convertir en un proceso controversial. Va a haber contienda. Y por lo tanto, aquella ilusión del título se nos va diluyendo en el tiempo. Y quiero que seamos conscientes de esa situación, porque sé que todos los que están vinculados son abogados, muchos funcionarios, otros no, otros desde el punto de vista de la doctora Anita y del doctor José Agustín y mío, que estamos por fuera asesorando, de pronto ejerciendo en algunos procesos en nuestra profesión. Entonces, lo que sí tenemos es que asesorar bien, no ilusionar a nadie, porque eso me parece que no es correcto en nuestra profesión. Nuestra profesión es la más social de todas, pero la más transparente y la más ética de todas. Entonces debemos de hablar con la verdad. Y ahí es donde yo reitero mi discurso, que cuando yo le digo a un cliente, no se lo gano porque se lo gano el proceso, pues le estoy mintiendo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es que todo proceso judicial es un riesgo para parte demandante y para parte demandada. Así de sencillo. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo, nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de pensamiento, mejor dicho, todo lo que tengamos dentro de nosotros. Eso sí se lo podemos prometer a nuestros clientes. Y viene la propuesta. Miren que es muy importante el contenido de la propuesta, que ya lo trata el parágrafo primero. Y cómo la entiendo yo. Y por eso ustedes van a ver que hay una palabra en negrilla
para resaltarla. La propuesta podrá incluir mandatos sobre. ¿Por qué? Porque es la que yo estoy diseñando, la que yo estoy construyendo, que es la que voy a presentar al juzgado. Entonces, la propuesta podrá incluir mandatos sobre, primero, el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Ya nos vamos a hacer un poquitico más extensos en eso y ampliar el concepto. Segundo, sobre la reparación integral. ¿Qué es lo que yo pretendo y por qué lo pretendo? ¿Cuál fue el daño que yo tuve? ¿Cuál fue el daño que me causaron? ¿Cuáles fueron los perjuicios que se me causaron? Las reparaciones económicas y simbólicas por aquel daño. Y, ojo, y sobre el último checking que tengo allí, la liquidación, sobre la liquidación de la sociedad conyugal. Y ya voy a hacer un análisis sobre la liquidación de la sociedad conyugal. Si nos vamos al cumplimiento de las obligaciones alimentarias, cuando hay hijos menores de 18 años, pues es obligatorio. ¿Por qué? Porque debe haber un acuerdo firmado por los dos cónyuges en su calidad de padres, progenitores, en la forma en que van a suministrar la cuota alimentaria de acuerdo a las necesidades de su hijo o hija. Y acordémonos que cuáles son los tres requisitos para los alimentos. Es acreditar parentesco, en el caso de hijos menores de 18 años, acreditar necesidad del alimentario y acreditar capacidad económica del alimentante. En ninguna parte de la ley ni de la jurisprudencia ha dicho al 50%. En ninguna parte se ha dicho eso. Porque ¿qué es lo que se debe probar en un proceso de alimentos cuando ya nos vamos a la parte judicial? Es capacidad económica, no liquidez monetaria. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya hay jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia donde nos lo han reiterado. Lo que se prueba es capacidad económica, no que yo tenga la plata en el bolsillo. Ya, y desde ahí, desde ese concepto, pues se parte de hacer una relación de las necesidades de un hijo que en menores de 18 años, gracias a Dios, absolutamente gracias a Dios le doy, de que se terminó por el Código de la Infancia y la Adolescencia la odiosa, terrible división entre alimentos congruos y alimentos necesarios. Me parece y perdónenme la expresión que de pronto me estoy emocionando, me parece lo más infame, si bien para adultos también, pues para menores de 18 años igual. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Código de la Infancia y la Adolescencia? Borró esa división que trae el Código Civil y trajo un concepto integral de alimentos. ¿Y qué es lo que se debe hacer en el cumplimiento, en el contenido de la propuesta? Ah, ¿qué incluye? Vivienda, salud, educación, vestuario, recreación y alimentación propiamente dicha. Dicho en otra forma, o mencionado en otra forma, alimentos jurídicamente hablando en favor de niños, niñas y adolescentes, y me atrevería a extenderlo a adultos, no significa comida. Y ahí es como la explicación que todos nosotros, haciendo alarde de nuestra profunda profesión, de nuestra orgullosa profesión de ser abogados, es que debemos de explicar. Por lo tanto, esta es una gran parte que debe estar contenida en la propuesta. Igual, en favor de niños, niñas y adolescentes, debe quedar listo cómo se van a regular. Primero, la custodia, es decir, el cuidado personal. ¿Qué progenitor va a asumir el cuidado personal? No la patria potestad, porque los derechos de patria potestad la tendrán los dos en las mismas condiciones. ¿Cuándo se le puede quitar? Cuando un juez de la República, mediante sentencia, prive o suspenda de los derechos de patria potestad. A diferencia del concepto de custodia, que solamente se relaciona con el cuidado personal. ¿Quién va a quedar bajo el cuidado personal de ese niño, niña o adolescente? Y regular visitas para el padre que no vaya a tener la custodia, para el progenitor que no vaya a tener la custodia. Me parece que es sabio, con una regulación clara y precisa, y no con una regulación que diga el padre o la madre cualquiera de los progenitores podrá
visitar su hijo cuando tenga disponibilidad. Qué error tan garrafal, qué error tan garrafal. ¿Por qué? Ah, yo me puedo tomar unas 3 cervezas un viernes a las 10 de la noche e ir a recoger mi hijo, tocar la puerta de la residencia de mi hijo, a decirle a la mamá o al papá, entréguemelo. ¿Y es lógico? Pues no. Entonces, yo creo que esa propuesta debe ser muy clara, muy definida, muy pormenorizada para que no se preste a confusiones y sobre todo para que no se preste a incumplimientos. Espero haber sido un poquito clara en esto, porque es que el problema de los niños, niñas y adolescentes tiene que ser de una transparencia para que verdaderamente se pueda cumplir. Y en el caso de las visitas, pues no, un niño no se quede esperando al progenitor que no ha de llegar nunca, porque eso es violar sus derechos fundamentales. Y toda esta propuesta la debemos de construir a través de dos grandes principios, constitucionales además, traídos y dispuestos en el Código de la Infancia, que son la prevalencia de los derechos del niño y el interés superior del niño. Pero allí con el respeto de los grandes constitucionalistas que sé que están en cabeza de la doctora Anita, debo decirles que si alguna jurisprudencia me ha impactado a mí en la vida constitucional, es la que definió, aclaró y delineó el principio del interés superior del niño. Cuando nos dijo desde el 2009, nos dijo, ¿qué es el interés superior del niño? Es un principio que no es de aplicación mecánica, sino de aplicación relacional. Es estudiar cada caso en particular para saber cómo se puede solucionar. No es el discurso retórico que de pronto alguna autoridad, llámese judicial o administrativa, dice por el interés superior del niño yo decido esto. Pues no, eso no es aplicar el interés superior del niño. Es simple y llanamente analizar cada caso en particular. Todas las circunstancias son diferentes. Un niño es diferente a una niña es diferente a un adolescente y así sucesivamente. Un niño en nuestra sociedad civil es diferente a un niño indígena. Y eso es aplicar la perspectiva de género igualmente. Entonces, esa propuesta debe llevar ese corte, ese delineamiento también de la perspectiva de género. Se atribuyó una competencia de oficio a los jueces de familia y por lo tanto los obligó a revisar, primero, la obligación alimentaria propuesta en su contenido, en el caso de que existan menores de edad, con todos los pormenores que les acabo de mencionar. Quizás con mucho énfasis, pero ustedes saben que a mí, pues, infancia y adolescencia también me llega al alma. La obligación alimentaria entre las partes, es decir, entre los cónyuges, para verificar si uno de ellos carece de medio de subsistencia. Eso lo tiene que entrar a detectar el juez cuando se le presente la propuesta. ¿Por qué? Porque habrá uno que tenga necesidad y otro no la tenga. Habrá uno que tenga necesidad y vamos a mirar si el otro tiene capacidad. Y así sucesivamente. Tiene que entrar a hacer ese análisis entre mayores de edad, que son los cónyuges. Desde una perspectiva de género, el juez deberá revisar, y ahí sí me parece profundo y positivo lo que trajo la ley. Deberá revisar la existencia de otras causales de divorcio. Vuelvo y le repito, la ilusión de que es unilateral no es tanta. Deberá revisar la existencia de otras causales de divorcio y ordenar todas las medidas que sean necesarias para proteger al cónyuge que se encuentra, ojo, en situación de riesgo, en una situación de sufrir un daño grave, tanto en su integridad personal como en su vida, como en su propiedad, en sus propiedades. Es decir, le digo, señor juez, usted tiene que ser un funcionario activo, usted tiene que ser un funcionario pensante, usted tiene que ser un funcionario creativo. Y con relación a la sociedad conyugal, tengo mi propio criterio también, quiero compartírselos para que no nos encasillemos en una sola vía. Por eso me permito devolverme y
cuando yo inicio esta diapositiva, la propuesta podrá incluir mandato sobre, allí lo aplico más que en los puntos anteriores. ¿Y qué digo? Con relación a la sociedad conyugal, la propuesta no se reduce a plantear la liquidación de la sociedad conyugal, sino que debemos de pensar en una forma más amplia. ¿Por qué? Porque es sobre la liquidación. Por lo tanto, que pensando en una forma más amplia, les coloco un ejemplo. Yo en la propuesta simplemente puedo colocar em, que la liquidación se hará ante notario. Punto. Y el juez define el divorcio y ordenará que de acuerdo si la otra parte acepta la propuesta, pues que por mutuo acuerdo entre las partes, la liquidación se hará en un acto posterior ante notaría. Entonces, no necesariamente tengo que liquidar la sociedad conyugal en este trámite judicial, sino que en la propuesta yo puedo decir la liquidación se hará ante notaría y punto. Y ahí me estoy pronunciando sobre la liquidación. Debo de pensar en una forma más amplia y no encasillarme y no hay ningún problema. Yo creo que nos lo agradecerán los jueces, sí, total. Eso no me cae la menor duda, pero eso me parece bien también. Y en el mismo artículo tercero, en el inciso cuarto de ese parágrafo primero, mire lo que nos dice. Les trajo una competencia especial. Dice, el juez podrá proponer fórmulas de arreglo alternativas con el único fin de garantizar los derechos de alimento de los menores de edad y del cónyuge cuando carezca de medios de subsistencia. El juez es un mediador. El juez, si bien no lo consagró allí como una audiencia de conciliación, el juez es un conciliador. ¿Y cuál es la obligación que tiene un conciliador? ¿Cuál es exactamente? Proponer fórmulas de arreglo. Si yo veo que están en orillas muy distantes, yo como conciliadora, ¿qué propongo? Vengan, yo les voy a proponer una fórmula. Ninguno de los dos está obligado a aceptármela, pero los puedo acercar y puedo mediar en sumas. El uno pide 800, el otro pide 600. Cuál es la solución salomónica? El uno pierde 100, el otro pierde 100 y da 700. Y así sucesivamente. Fórmulas hay muchas. Y le dijo, ojo, usted tiene esa competencia especial. Usted tiene que proponer fórmulas de arreglo. Y ahí reitero, les digo, señores jueces, sean pensantes, sean creativos. O si no inventen, pero hagan algo. Así de sencillo. No se pueden quedar cruzados de brazos. No se pueden quedar pensando nomás en lo que está escrito. Y viene algo que sí me impactó sobremanera. Y yo creo que la doctora Anita en su introducción le dio cabida a este parágrafo segundo del artículo tercero. Cuando dice, yo me puedo casar y descasar. Sí, sí. Y yo creo que eso fue lo que trajo ese parágrafo segundo, cuando habló de capitulaciones matrimoniales. Y mírenlo cómo lo desarrolló ese parágrafo. Dice, los contrayentes que suscriban capitulaciones matrimoniales podrán regular el tema de las indemnizaciones por terminación unilateral del matrimonio. Entonces uno dice, ¿qué significa? ¿Qué son las capitulaciones? Convenciones que se hacen antes de la celebración del matrimonio y que inician su eficacia jurídica con la celebración del matrimonio. Perfecto. Entonces yo desde ya, antes de casarme, yo puedo decir, si algún día durante la vigencia del matrimonio, dentro de las capitulaciones, si algún día durante la vigencia del matrimonio, quiero terminar el matrimonio unilateralmente y pedir el divorcio en la misma forma, pues yo te ofrezco desde ya esto. Me costó mucho trabajo entenderlo, debo decirles. Me costó muchísimo trabajo entenderlo, porque siempre dije, aquel que me diga, yo me caso, pero como me puedo divorciar tranquilo, por eso me voy a casar, pues ya va con un tinte de que no, de pronto no puede durar el vínculo. Y aquí, pues, con mayor Vera ya nos lo dijo clarito y sin ninguna duda. Entonces, ¿qué me permito yo comentarles?
Se permitió anticipadamente pactar una indemnización en capitulaciones matrimoniales en caso de terminar unilateralmente el vínculo matrimonial. ¿Que es viable? Sí. ¿Que tiene el camino abonado? También. ¿Por qué? Las convenciones se celebran, las capitulaciones, que son convenciones, se celebran de mutuo acuerdo. No hay problema. Miren que se refiere al tema de indemnizaciones y a qué se circunscriben las capitulaciones únicamente a aspectos patrimoniales, no personales. Entonces, con esa explicación de qué son las capitulaciones, pues tiene cabida perfectamente el parágrafo segundo del artículo tercero. Ya si pensemos cómo... ahora, yo les pongo un ejemplo que me puse a inventarme, porque me costó trabajo. Yo puedo decir en las capitulaciones matrimoniales, previo pues a contraer matrimonio, estando en mi calidad de contrayente, yo puedo decir, mira, pactemos que si yo pido el divorcio unilateralmente, eh, una vez, como consecuencia directa del divorcio, pues se disuelve la sociedad conyugal. Entonces, el 75% del patrimonio será adjudicado a ti y el 25% a mí. Eso es pactar una indemnización. Y es viable, vuelvo y le repito. ¿Es de mutuo acuerdo? Y dos, reitero, las capitulaciones solamente se circunscriben a aspectos patrimoniales, no personales. Entonces me parece que pues esa es la explicación que yo le doy y me parece pues las normas se hicieron para uno acogerlas o no, para uno criticarlas o no. Entonces, queridos doctores, yo simplemente expreso lo que hemos entendido hasta el día de hoy. Y ya dejando el artículo tercero de lado, que bien, como les digo, fue bien extenso, absolutamente extenso, viene el artículo cuarto de la ley. ¿Qué hizo? Modificó el 160 del Código Civil colombiano y simplemente trajo los efectos del divorcio, que es como una repetición, yo creo. Porque miren, ejecutoria de la sentencia que decreta el divorcio. Primero, ¿cuál es el efecto principal? Se disuelve el vínculo matrimonial. Esa es la consecuencia directa. Se disuelve, se termina el vínculo, es decir, se termina la parte personal. Dos, si es matrimonio religioso, cesan los efectos civiles de ese matrimonio religioso. Primero. Segundo, ¿cuál es la consecuencia directa de la disolución del vínculo? Que se disuelve la sociedad conyugal. Perfecto, eso siempre nos había pasado. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos tener sociedad conyugal sin matrimonio. ¿Podemos tener matrimonio sin sociedad conyugal? Sí, yo puedo estar felizmente casada y no tener sociedad conyugal, pero no puedo tener sociedad conyugal sin existir vínculo matrimonial. Entonces me parece que los efectos están en orden, bien dispuestos y no hay problema al respecto. Pero, ¿qué dice la norma? Pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto a sus hijos comunes. Y eso tiene su connotación. ¿Por qué? Porque acordémonos que es de cargo de la sociedad conyugal los gastos de manutención de los hijos comunes. Y dejando a los hijos de un lado, pues vienen también los derechos y deberes alimentarios entre los cónyuges. Entre los cónyuges. Y adiciona la ley en su parte final de ese primer inciso, dice, salvo que haya mediado renuncia voluntaria a los mismos. Voy a terminar con la segunda parte del artículo para que me guarden en su corazón, salvo que haya mediado renuncia voluntaria a los mismos. Y sigue. Cuando el divorcio fuere solicitado bajo la causal décima, o sea, la que introdujo la ley 2442, los efectos del divorcio le serán extensibles. La falta de acuerdo entre los cónyuges, el juez determinará las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la sentencia de divorcio de acuerdo con el inciso primero de este artículo. Es decir, que cesa el vínculo, que se termine el vínculo, que se terminan los efectos civiles del matrimonio religioso y que se disuelve la sociedad conyugal. Como le di una competencia especial que ya la vimos, pues está obligado a regular
en caso de que no lo hayan hecho los cónyuges. Entonces, ¿qué me permito sobre ese artículo cuarto de la ley? ¿Qué me permito anotar? La expresión subrayada que les dije que me la guardaran en el corazón, salvo que haya mediado renuncia voluntaria a los mismos. Esa renuncia voluntaria va dirigida únicamente a los derechos y deberes alimentarios entre los cónyuges, no más. No pueden renunciar a la de los hijos. Entonces, ojo, solamente, ¿por qué? A mí un juez me pregunta, ¿usted va a pedir alimentos? Digo yo, no, no tengo la necesidad. Así de sencillo. Entonces, renuncio a los derechos y deberes alimentarios entre los cónyuges y viceversa, pues el otro cónyuge. El fragmento, cuando el divorcio fuere solicitado bajo la causal décima, los efectos le serán extensibles. Pues la verdad, en mi criterio, en mi humilde criterio mejor, y con un respeto absoluto para nuestros legisladores, pues no deja de ser un agregado ingenuo del legislador. Es que es divorcio. Es que no es que le sean extensibles, es que es divorcio. Y tiene los mismos efectos del divorcio por mutuo acuerdo del divorcio por cualquiera de las causales. Entonces, pues no deja de ser un agregado, una visión ingenua del legislador. Porque si la causal décima es divorcio, pues es obvio que todos los efectos pues se le apliquen al caso y sean extensibles. Como dice, le serán extensibles. Y se adhesiona una parte final del segundo inciso, que dice, a falta de acuerdo entre los cónyuges, el juez determinará las medidas. ¿Sí? Perfecto. Determina que el juez dirime la falta de acuerdo entre los cónyuges de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero. Todos los jueces, y sobre todo en derecho de familia, están obligados a pronunciarse en una sentencia de divorcio sobre visitas, alimentos y custodia. Por obligación, el Código Penal del Proceso en una forma clara se los dice. Y sé que lo hacen muy bien, la verdad, lo hacen muy bien y eso ha tenido una cobertura de protección total para nuestros menores de 18 años. Y viene el artículo quinto. Y ahí, perdónenme que siga criticando. Alimentos para divorcio unilateral. Y hace una referencia equivocada inicialmente, porque mire lo que dice. Se adicionó un numeral nuevo al artículo 411 del Código Civil como numeral 11. Hasta ahí no lean sino como numeral 11. Totalmente equivocada. ¿Y por qué equivocada? Si ustedes ven, lo arregla en el desarrollo del artículo, cuando ponen 13. ¿Por qué es equivocada? Porque se le olvidó en esa primera parte cuando estaban redactando la ley al legislador, se le olvidó que mediante la ley 2388 del 26 de julio del 2024, la que habló sobre la familia de crianza, adicionó en el artículo noveno dos numerales al artículo 411, que eran el 11 y el 12. Entonces, se acordaron de eso en la segunda parte de la redacción y aquí sí colocaron 411, se deben alimentos, numeral 13. Pero la primera referencia es equivocada, para que la tengan en cuenta. ¿Y qué dice el numeral 13? Al cónyuge al que por ocasión de divorcio tramitado bajo la causal décima carezca de medios para la subsistencia, siempre y cuando, y exceptúa, siempre y cuando no contraiga un nuevo vínculo matrimonial o no conforme una nueva unión marital de hecho. Como lo pueden observar, se estableció una excepción respecto a que si carece de medios, pues, tiene derecho a reclamar alimentos. Pero en el momento que vuelva a contraer matrimonio o conformar una unión marital de hecho, pues ya se le terminó esa dicha de poder reclamar alimentos. Malo, bueno, regular, no lo sé. Dejo que esa gran intelectualidad de todos y cada uno de ustedes brille en este momento, porque pues hay muchas cosas para comentar al respecto. Viene un artículo sexto.
bueno, mal, irregular. Extensión de aplicación a divorcios por mutuo acuerdo y disolución de uniones maritales de hecho. Y entonces, ¿qué dice? En cuanto sea pertinente, las disposiciones relativas a los efectos del divorcio del artículo cuarto, que ahí se las tengo en moradito, serán aplicables al divorcio de común acuerdo ante el juez o notario. Perfecto, sí, sí, eso es cierto. Y eso existía también. Y en caso de disolución definitiva de la unión marital de hecho y separa la informal o por acuerdo de cesación de efectos civiles de esta unión. Bueno, se le aplica también a la unión marital de hecho. En lo relativo a los derechos y deberes personales y con los hijos, también se aplica al régimen económico derivado de la unión y a las reparaciones e indemnizaciones. Es decir, está repitiendo todo lo que ya hemos dicho en este artículo sexto, pero pues me parece que el legislador lo que quiso fue como recalcar, y eso se lo alabo, parto de una base muy positiva. Y finalmente, y con estas dos diapositivas termino, porque ahí sí me parece tenaz. Para no decir una palabra que se las voy a decir al final, pero no, esa palabra no se la graben en el corazón. Miren lo que dice el artículo 7. Divorcio unilateral ante notario. Ojo, el cónyuge que haya iniciado el trámite de divorcio por la causal décima podrá acudir al trámite notarial con una condición, siempre que, por mutuo acuerdo, decidan tramitarlo bajo la causal novena, por lo que se podrá continuar y terminar el trámite ante notario. Queridos doctores, yo sí pienso que esto sí se le fueron las luces al legislador. Totalmente. El diseño total, el lineamiento central de la ley 2442 fue principalmente de un proceso judicial. Por lo tanto, la causal décima no se puede proponer ante notario. No se puede proponer ante. Y me hago una pregunta. La vía notarial contemplada en este artículo solo obraría cuando se inicia el proceso por la causal décima. Esa es una pregunta que no ha tenido mi respuesta todavía. Pero más aún, el precepto trata de un traslado de juzgado a notaría, que es lo más grave. ¿Cuándo? Si hay acuerdo y no se ocupa de... Si hay acuerdo, pero igual no se ocupa la ley de autorizar que se presente ante notario una solicitud de divorcio unilateral. ¿Por qué le manda trasladar del juzgado al notario? Porque entonces no la contempló como causal independiente ante notaría. Por lo tanto, me parece que el título, para no decirlo menos, con todo el respeto absoluto, me parece que el título es perverso. El título confunde. Por estas dos preguntas que se las dejo planteadas y con esto termino. ¿Qué pasa si ante el juzgado en la primera audiencia se llega a un mutuo acuerdo? ¿Podrá el juez readecuar el procedimiento a proceso de jurisdicción voluntaria? ¿Qué hacen hoy? Cuando uno demanda, alega una causal, hay parte demandante, parte demandada y se llega a la primera audiencia. Si bien el divorcio no es conciliable, ojo, ¿qué hace un juez? Pues trata de ponerlos de acuerdo, de que, pues, si verdaderamente está resquebrajada la unidad familiar, pues si lo pueden llevar a cabo por mutuo acuerdo. Tanto el contencioso como el de mutuo acuerdo, pues tiene trámites diferentes. El de mutuo acuerdo es jurisdicción voluntaria, el contencioso es verbal. Si Cecilia Díez, estoy convencida, parte demandante, estoy convencida que puedo probar la causal, pues yo no acepto el mutuo acuerdo nunca. ¿Y por qué no lo aceptaría? Pues porque entonces, si yo estoy convencida que puedo probar la causal, no voy a obtener nunca la, la, el pronunciamiento sobre cónyuge culpable y cónyuge inocente, que me trae beneficios.
Si yo veo que está débil la causal y la otra parte me propone mutuo acuerdo, pues acepto. Listo. ¿Qué tiene que hacer el juez? Readecuar procedimiento y tramitarlo por jurisdicción voluntaria. ¿Qué hace hoy un juez ante esa situación? Y de no ser así, que pudiera readecuar, ¿cómo podría terminar ese trámite en el juzgado? No lo veo claro. ¿Cómo puede terminar? La verdad. Queridos doctores, con esto y con todo el respeto hacia ustedes, me permito agradecerles infinitamente que me hayan escuchado, que me hayan permitido mirar los puntos positivos porque los tiene, pero también unos puntos negativos que creo que sí los tiene la norma, sobre todo que nos trae vacíos y dificultades para la aplicación de la ley en juzgados, como sé que está pasando en este momento. Doctora Anita, a todos, muchísimas gracias. Espero haber sido un poco clara y estoy aquí a disposición de todos. Bueno, primero, gracias y felicitaciones, porque hemos observado que has hecho un análisis minucioso y en un tiempo tan apretado realmente resulta más loable porque esto sé que lo están ofreciendo en diplomados, etcétera, etcétera, pero mostraste preguntas, interrogantes que definitivamente como decíamos anteriormente, cuando empiecen en el desarrollo, en esa curva de aprendizaje y se ven estos vacíos que tú has evidenciado, pues la jurisprudencia va a tener que entrar y ahí es en donde empezamos a preocuparnos, va a aclarar, va a enredar, etcétera. En verdad, te aplaudo y felicito. Y como esto es dialógico y obviamente voy a abusar también de tu tiempo, querida Ceci, pues cedo el uso de la palabra para que por favor eh, hagan sus preguntas en la forma más precisa posible para aquellos que quieran intervenir. Pero antes de eso quiero rescatar algo que para nosotros, para el centro es importante, Cecilia. Primero yo quiero rescatar al grupo de judicantes de la Sala Penal Civil de Familia y Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo que están conectados. Y qué bonito. También a un grupo bastante numeroso guiado por su docente en materia de familia de la universidad, la Fundación Universitaria Tecnológico de Confenal con la ciudad de Cartagena. Sé que se han hecho parches en salas de audiencias, en sala de juntas, y eso que están haciendo cada uno de esa manera es volver a lo que antes se llamaba las cátedras, que es reflexionar una vez que cerremos esto y decir, bueno, aquí está pasando algo. Un cariñoso saludo desde aquí y gracias también por acompañarnos. Ahora sí, creo que está la doctora Catalina Jiménez, levantaste tu mano. Te escuchamos, Catalina. Buenos días, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Perfecto. Catalina. Yo tengo una pregunta sobre el tema de la reparación integral, porque creo que se ha tergiversado un poco, digamos, ese aspecto de la ley en este momento dentro de los abogados que estamos en el medio del tema del divorcio y sobre todo el divorcio unilateral. Su merced hizo una apreciación que me parece muy importante, solamente quiero verificar si sí, o sea, si sí lo dijo así, es cuando se presenta la propuesta de divorcio, la reparación integral entonces sería a favor mío, según lo que yo le entendí. A O sea, si favor, yo... Sí, tú, señora. tú eres demandante. Sí, yo soy demandante. Listo. Entonces, a ver, es que eso es otro punto, Catalina, importantísimo y te felicito. Porque miren lo que dice el inciso segundo del artículo tercero que modificó el 156. Cuando se pretenda la obtención de reparaciones económicas. Y esa palabra obtención tiene una gran connotación, que espero haberte entendido. Tu pregunta es eso. Yo presento el divorcio unilateral y yo pido una reparación integral para que el otro cónyuge me la pague. Porque es que de lo contrario, ¿cómo estaría yo
porque al principio se ha entendido, y que creo que es lo que tú dijiste, ¿cómo se entendió o se ha entendido? No al principio se ha entendido es, yo pido el divorcio unilateral y ofrezco esta reparación integral para el otro. Correcto, sí, señora. Eso es justamente lo que se ha interpretado y, por ejemplo, hay una parte de la ley que dice si es del caso. Entonces, considero que si no es del caso la reparación integral, ¿por qué los abogados están diciendo, sabías que si te divorcias unilateralmente tienes que indemnizar a tu cónyuge? No sé, o sea, como que se ha tergiversado mucho este tema de la reparación integral y por eso quería rescatar esa apreciación que su merced hizo, porque sí creo que es muy importante para fines de aclarar y empezar a tener como una tendencia a entender que la reparación integral, primero, no tiene que ser obligatoria y segundo, Ah, pues sería exacto. contradictorio al fin de la ley de que si yo me voy a divorciar, entonces obligatoriamente tengo que indemnizar, no sé, como que ahí se pueden generar debates interesantes a nivel Listo, jurisprudencial. listo. Pero mira, si yo pacté en capitulaciones matrimoniales, que si yo me pido el divorcio por la causal décima, pues yo sí tengo que decir, lo que yo ofrecí en capitulaciones fue esto. Ahí sí, pero ya está pactado, ya no hay lugar de malentender nada ni de nada. Pero yo tengo muy claro y para mí el inciso segundo marca la diferencia cuando dice, cuando se pretenda la obtención de reparaciones económicas, que dicho en la forma tan sabia como tú lo repetiste, Catalina, es en mi favor. Sí, sí, tiene que ser así, en mi entendimiento, porque vuelvo y le repito, cuando se pretenda la obtención de reparaciones económicas. Gracias, Catalina, me parece que has hecho una apreciación muy profunda y te la agradezco. Gracias, doctora. Y pues no sé si alguien más vaya a participar, me gustaría hacer otra pregunta. Pues formúlala rápidamente, Catalina, para darle espacio a nuestros otros colegas, por favor. Sí, señora. Bueno, es sencilla, simplemente es en tema de alimentos, que obviamente también va a ser muy extenso el debate, pero es para asignar alimentos, entiendo yo en el contexto de la ley, es que puede ser a favor de cualquiera de los dos cónyuges, tanto el que demanda como el demandado, o sea, no es necesario entender que la ley nos está diciendo que el que demanda obligatoriamente tiene que dar alimentos al demandado, sino que puede no ofrecerlos o puede él pedirlos para sí mismo o el demandado puede pedirlos, o sea, quiero como de pronto pues No, me parece perfecto. Por eso dice, el contenido de la propuesta debe estar sobre. Ojo, no, el contenido de la propuesta es este, sino debe estar sobre. Y ahí está la gran diferencia en que yo puedo decir, yo sé que mi cónyuge no tiene capacidad económica, por decirte algo, y yo ofrezco dentro de la propuesta o le ofrezco unos alimentos. Yo los puedo ofrecer, o viceversa, los puedo pedir toda vez de que pues no tengo capacidad económica, pero además estoy siendo víctima, entonces se me dan las calidades para poderla solicitar. Pienso que ahí cuando yo hablé de concepto ampliado, de tener un pensamiento más amplio, cabe lo que tú sabiamente también, Catalina, has analizado. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, muy amable. Daniel Alberto, ¿tienes el uso de la palabra? Gracias, doctoras, muy amables por este espacio. Es increíble que tengamos esta oportunidad de poder escuchar a tan magníficas abogadas. Y feliz día de ayer, que es todos los días para ustedes dos, para todas las mujeres, pero no. Pues yo, no, yo te venía una pregunta más o menos enfocada a la prescripción. No sé si yo me perdí la clase, la verdad, estaba embolatado, pero bueno. No sé si la doctora tendrá algo que decir respecto a la prescripción, la caducidad de estas acciones. A ver, yo creo que ahí tenemos que saber diferenciar prescripción y caducidad, que son dos conceptos completamente diferentes. Lo que prescribe es el derecho, lo que caduca es la acción. Y la ley habla de caducidad y las maneja desde el punto de vista con términos exactos para la primera y para la séptima. Para la segunda, tercera, cuarta y quinta, pues le da otro término. Pero esa caducidad solamente hace decaer las pretensiones económicas, no la pretensión del divorcio, que fue una de mis aclaraciones.
Les pongo un ejemplo para que me entiendan. Yo yo presento una acción de declaratoria de existencia de unión marital de hecho, conformación de sociedad patrimonial, disolución y liquidación. Perfecto. Pero no se dan las condiciones, se comprueban los extremos de la convivencia. Maravilloso. ¿Qué tiene que hacer un juez? Declárame la existencia de la unión marital de hecho. Pero no se dan los parámetros de poderse presumir la conformación de sociedad patrimonial, pues me la tendrá que negar. Así de sencillo. Entonces, pero no me puede negar la declaratoria de la existencia de la unión marital de hecho. Que con posterioridad pueda servir para algo, no, pues ya cada uno analiza sus aspectos personales. Pero lo mismo pasa acá. No se puede negar a decretarme el divorcio que porque ya caducaron los términos de pretensión de las pretensiones económicas. No, me niega estas, pero me declara el divorcio por A, por B o por C. Ya veremos. Lo mismo pasa con la investigación de paternidad cuando no se notifica la demanda dentro de los 2 años siguientes. Lo mismo. Me declaran hijo, pero no tendré efectos patrimoniales. Entonces, es como lo mismo. Les menciono esos dos temas porque es exactamente lo mismo de para que no ampliemos la caducidad a la pretensión principal del divorcio. ¿Te queda claro? Ahí surgió otra duda con relación a la investigación. Le quitan derechos económicos patrimoniales, pero la patria potestad sí. Ah, no, es que no, eso me parece perfecta la pregunta. Quedan intactos, dicho en otra forma, yo me voy a divorciar es de mi cónyuge, yo no me voy a divorciar de mis hijos. Por lo tanto, las obligaciones de los progenitores con relación a sus hijos siguen intactas. Lo que pasa es que una cosa es convivir bajo un mismo techo, donde nos podemos estar hablando hasta medio cordiales o no, que ya estar así, rota la relación. Por eso es que la ley exige que todas las obligaciones de padres hacia sus hijos menores de 18 años queden en un acuerdo escrito. Y se me olvida, y tú me haces recordar, que creo que la ley también tuvo una omisión ahí, porque cuando se presenta en el contenido de la propuesta las obligaciones entre padres e hijos, pues mi criterio es que debe seguir la regla general que es correrle traslado al defensor de familia escrito al despacho para que constituye como qué, como autoridad administrativa propia y única competente de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, no lo trajo la ley, pero yo se los menciono y yo, en un caso mío, lo exigiría para que le corra traslado. Lo mismo que hace un notario en el divorcio por mutuo acuerdo. También le corre traslado al defensor de familia de la zona de residencia del niño para que dé su concepto y le pone un término exacto de 15 días. O Siguen sea, intactos siguen intactos los derechos de patria potestad intactos y se regulan custodia, visitas, alimentos y, ¿por qué no? Permiso de salida al país. Son 4 pretensiones conexas que pueden llevarse a cabo sin ningún problema y en el mismo trámite. que Dios las acompañe, honorables juristas. Nicanor, le cedo el uso de la palabra. Gracias, doctora. Un saludo para todos ustedes, muy amables. Me parece de total vigencia e interés que se propongan y ojalá con mayor énfasis estos asuntos. Hace algunos años yo me dedico al derecho de familia y me voy a permitir solo 30 segundos para un comentario y luego una pregunta. Me parece aterrador, y si me permiten el término, que estas cosas hagan nuestros legisladores, porque yo todavía estoy apegado al antaño, a los abuelos, soy paisa, vivo en Río Negro, Antioquia, soy montañero de pura cepa, creo en la familia. También aquí hay que hacer un balance en el desarrollo social, antropológico, lo demográfico. Entonces el tema no lo podemos salir como abogados a dar un criterio rotundo en un sentido u otro. Yo pienso que el debate sí cabe y me parece a mí que la ley fue prematura. Le faltó mucho raciocinio a nuestro legislador y todo ello. Solamente para comentar de que pienso que la familia es el núcleo de la sociedad, que una frase de antaño y repetida, y creo que aquí la estamos menguando de alguna manera. La pregunta va respecto de las capitulaciones prematrimoniales. Es que imagínate que eso en sí mismo se ha estimado o no como un contrato. Entonces yo hago unas capitulaciones ahora
obviamente antes del matrimonio civil o religioso. Obviamente hay gente que todavía tiene dudas si es después o antes, eso es antes. Entonces yo hago unas, como el amor es tan lindo y piquito va y piquito viene, cuando el amor es bonito, cuando el amor está funcionando, y por ahí dicen que el matrimonio solo se sabe de qué estuvo hecho cuando se termina. Entonces esas capitulaciones, doctora, quisiera si a bien tienes un comentario sobre ellas. ¿Qué pasa con la variación de las realidades del momento en que se hizo la capitulación al momento del divorcio? Y termino la pregunta así, porque es que va a variar. Entonces yo le digo, como lo proponía usted, no, si yo en el futuro, una vez que tengamos matrimonio, sin importar el tiempo que vivamos, decido que unilateralmente o invocando la causal nueva décima, me voy el 75% del patrimonio para usted y el 25% para mí. ¿Y qué pasa si yo dilapé el patrimonio? O sea, hay una Pues, cantidad de cosas ahí aterradoras. Casi que más que una pregunta es ampliar un poquito el debate sobre eso porque me parece aterrador. Yo diría que las capitulaciones no sirven. no, me parece perfecto, doctor, pero siga conservando su pensamiento de la unidad familiar. Es que eso no quiere decir que pensemos de que ya se resquebrajó la familia, que ya la familia no sirve. No, 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 yo sigo también pensando. Lo que pasa es que hay momentos difíciles en la vida de ciertas parejas o de muchas parejas donde ya se resquebraja completamente la unidad familiar y ya verdaderamente no hay nada que hacer. Y es mucho más perjudicial para cada persona y para los hijos sí los hay, pues de que tengan unos papás que no se saluden, no se digan buenas noches, no se sienten en una mesa, no se dirijan una palabra, están en un grado cada uno en el extremo diferente de un salón. Eso causa violación a los derechos de los hijos. Pero igual, yo pensaría que eso ya es. Ahora, que le falta un poquitico más de estudio a la ley, sí, yo creo que sí, también estoy de acuerdo con usted. Pero bueno, ya empezamos, ya tenemos una ley. Y sobre las capitulaciones, yo reitero lo que dije durante todo el tiempo, me costó mucho trabajo entenderlo por lo que usted está diciendo. Porque es que yo desde el principio ya estoy pronosticando que me voy a divorciar de pronto. Y dos, pues el ejemplo mío fue salido de los cabellos, no necesariamente tiene que ser ese. Pero entonces yo digo, porque es que es peor decir, yo entonces te reparo integralmente con esta suma. Ojo, me parece más perjudicial que decir, bueno, ya como es el 50 y el 50 el día de mañana, normalito, yo te doy el 75 y yo me quedo con el 25. Pero viene lo mismo que pasa en las liquidaciones de sociedad conyugal. ¿Cuántas veces, doctor, no hay activo social para repartir, sino solamente pasivo social? Y ahí viene el problema. ¿Qué tal que no se haya hecho un patrimonio durante el matrimonio para cumplir esas capitulaciones de repartir 75 y 25? Entonces, ¿qué pasará ahí? ¿Puedo pedir el divorcio? ¿No lo puedo pedir? ¿O un juez me va a sancionar? Ahí hay un vacío total. Y usted muy, muy bien lo plantea y lo felicito además. Y me hace pensar un poquito más y quizás enriquecer, si usted me lo permite, esa inquietud dentro de la presentación. Bueno, respetando los tiempos de todo, reitero nuevamente nuestros agradecimientos para los que han preguntado. Usted está conectado con el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Ahorita Emanuel les va a exhibir nuestra página. Y para un doctor Cristian Cruz que me preguntaba, ¿y cuándo es el otro? Generalmente este espacio que hemos denominado Estudiemos dentro del centro, hacemos 2 al mes. El próximo está para el 28 de marzo con un tema en lo que tiene que ver con lo procesal constitucional y un nuevo conferencista. Así que gracias por su motivación, gracias por su interés. Mi gratitud nuevamente para ti, querida Cecilia. Estaremos hablando más adelante. Un excelente día para todos y no olviden, nunca nadie puede decir ya terminé de estudiar. Es por eso el propósito de este espacio, de este coloquio de Estudiemos de nuestro centro. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Hasta pronto.